Gracias por estar con nosotros en Lunes de Cinemateca. Retomamos en este 2013 nuestro programa ya a lo largo de una década, Rocío, con el mismo entusiasmo y con la misma intención de compartir siempre con ustedes el mensaje audiovisual y cinematográfico costarricense. Así es, Roberto. Y centroamericano. Y centroamericano y de más allá también, porque allá. en este año que recién finaliza, en el 2012, tuvimos también invitados internacionales, por ejemplo. Entonces, de aquí, de allá y de más allá. Ciertamente, y pues consideramos en Lunes de Cinemateca que es importante hacer un recuento de lo que fue el 2012 desde el punto de vista cinematográfico en el país y cómo lo captamos en nuestro programa semana a semana gracias a la gentil atención de todos ustedes. Así es. Bueno, precisamente, Rocío, el 4 de enero del año pasado, del 2012, pues el país se conmovió con el lamentable fallecimiento de la escritora Carmen Naranjo, esa gran personalidad de nuestra cultura, ministra de Cultura en el gobierno de Daniel Oduber Quirós, allá entre 1974 y el 78, con una renuncia que removió los cimientos del país en muchos sentidos. Y en Lunes de Cinemateca presentamos en el 2003 el documental Carmen Naranjo, Una vida sin miedo. De manera que, pues, qué más oportuno que recordar a doña Carmen gracias precisamente a la permanencia de la imagen audiovisual. Sí, es que este documental del 2003, como bien lo decía Roberto, fue realizado por Ligia Córdoba dentro de la producción de Palabra de Mujer, un programa de Canal 15, realizado con el equipo de producción de Canal 15. Entonces, muy temprano del 2012 ya tuvimos la oportunidad de hacerle un homenaje a doña Carmen con este documental. Recordemos entonces a doña Carmen Naranjo en ese documental que fijó en la huella del tiempo la memoria de una gran costarricense. Carmen Naranjo, Una vida sin miedo. Nací con lenguaje de tristes tristezas. Por eso conozco euforias y psicologías de términos con ojos hacia adentro. Yo nací luchando por la vida. Mi mamá no quería tener más hijos, tal vez justamente porque mis padres no habían sido una pareja feliz. Y nací un poco defectuosa y mi abuela se vino de España a cuidarme y con botellas de agua caliente, con masajes, con cariño, salí adelante. Le debo mucho a esa abuela mía. Se llamaba Carmen y todos sus nietos le dijimos mamá Carmen. Mi infancia fue en Cartago 3 años nada más. Un Cartago que ya no existe, de niebla, de lloviznas, de parque central muy luminoso, donde me llevaban a jugar. Mi papá se llamó Sebastián Naranjo Prida. Prida es un apellido muy español. Aquí no es popular ni conocido. Y mi mamá, Caridad Coto Troyo, es de los Troyo famosos, con fama de locos, que hacían culto a las lechuzas, que simbolizaba para la gente del Parnaso la sabiduría. Continuamos el Lunes de Cinemateca hoy en este recuento especial de todo lo ocurrido durante el 2012, de algunos de los eventos que marcaron la pauta en el 2012. Y en este caso, Roberto, habría que decir que particularmente el 2012 fue un año que hubo pocos estrenos cinematográficos en las pantallas costarricenses en comparación a otros años donde hemos tenido muchos estrenos seguidos. Es cierto. Fue un año, digamos, muy productivo en muchos aspectos, tal vez en el documental muy productivo, pero en los largometrajes estuvo como al inicio de año y después decayó un poco. Así es. Es curioso porque en el cine, tanto en Costa Rica como en otros países, los proyectos cinematográficos a veces duran años. Entonces, por ejemplo, tenemos ahora para el 2013 la expectativa de varios estrenos de largometrajes nacionales como
Vamos a mencionar Princesas Rojas, para Por ponerlo ejemplo, Puerto Padre. como ejemplo, Puerto Padre, que se irán dando en el transcurso del año, pero de pronto puede ser que tarden algunos otros hasta el 2014 o más. Lo importante es que en Lunes de Cinemateca hemos estado al tanto y hemos realizado no solo la cobertura de la ceremonia de estreno de películas nacionales, sino que hemos tenido a sus protagonistas en nuestro set compartiendo con ustedes el momento siempre esperanzador de un estreno de una película nacional en las salas de cine. Por ejemplo, recordemos el primer estreno del 2012, que fue El Fin, de Miguel Gómez, ya el tercer largometraje de Miguel Gómez. Ciertamente, el 24 de febrero, Miguel Gómez estrena en las salas de cine nacional su película El Fin. ¿Qué tal si recordamos entonces imágenes de este acontecimiento, de esta película y de Miguel Gómez, el cineasta nacional, el joven cineasta nacional, ya con 3 largometrajes? Vamos entonces a las imágenes, Rocío. Así es. El Fin, de Miguel Gómez. Quería decirle que usted es todo para mí. ¿Eso era todo? Sí. Hermanos, la vida en nuestro planeta está en verdadero peligro. El asteroide conocido como Destroyer está demasiado cerca. Vámonos, no nos quedemos aquí. O sea, ya he desperdiciado 28 años de su vida. Yo tengo 26. Exacto. Móntese, muchacha. Continuamos el lunes de Cinemateca en este recuento especial del 2012, dándole inicio al 2013, recordando parte de la historia audiovisual costarricense durante el 2012. El otro estreno, que por cierto fue muy seguido al Fin de Miguel Gómez, fue el de Tres Marías, de Paco González, que vino acá y nos contó. Eso es un proceso de años, Roberto. Vamos a ver, un mes después se estrenó el 23 de marzo. Después de muchos años de producción, porque a nosotros nos consta que Paco luchó años en esa producción hasta que por fin la trajo a las escenas costarricenses. Tres Marías, efectivamente, un largometraje muy interesante con el desafío de hacer en pleno siglo XXI un largometraje en blanco y negro. Así es. Con propósitos muy definidos. Que ganó mejor guión en el Festival Internacional de Cine de este año. Así es. Bien, veamos entonces imágenes relacionadas con el estreno de Tres Marías de Francisco Paco González. Ocupamos un fierro, mae. ¿Una pistola? ¿A quién van a matar? César necesita una pistola. ¿Pero dónde vas a sacar un chopo, mae? ¿No quiere que le traiga un cafecito con leche, el caballero? Para que se vaya calientito yo, mi rey. Le juro que a Carlos no lo vamos a meter en nada. En este país ya no se puede andar, solo huecos por todos lados. Plata no tengo, papá. Hijo de puta gobierno no hace ni mierda por arreglar esto. Marvin, dame esa pistola. No era que nada de maricones acá. De personas como vos comemos las putas, otra viniste a sobar. La reputa que te parió, trolo de mierda. ¡Que me suelte! ¿Tienes condón? Te lo advierto, ¿ah? ¿Por qué, Alberto? Elena. ¿Y el café? Continuamos en este programa especial Recuento del 2012. Roberto, hablábamos al inicio de la pérdida notable de doña Carmen Naranjo, y es que en el 2012 tuvimos pérdidas notables, pérdidas tristes en cuanto a no tener físicamente a estas personas ya más con nosotros, pero
tuvimos la grata oportunidad de poder, por medio de nuestro trabajo, del archivo audiovisual del Lunes de Cinemateca, hacer un recuento, hacer un homenaje sentido por medio de la imagen. Ciertamente. Una de estas personas, pues, es una pérdida notable, sobre todo para la historia audiovisual costarricense, fue el fallecimiento de don Osvaldo Valerín. El 22 de mayo Así fue. de 2012 nos dejó Osvaldo Valerín, quien venía librando una ardua batalla, hay que decirlo, por su salud a raíz de 30 años de haber sido un fumador empedernido. Y cuando ya había logrado superar etapas difíciles, lamentablemente tuvimos la desaparición física de ese gran pionero de la historia de la cinematografía, Osvaldo Valerín, a quien tuvimos también el Lunes de Cinemateca. En el 2003 le realizamos una entrevista porque nos visitó con el documental Las Mujeres del Golfo, pero mejor recordemos la imagen. En sus propias palabras, así es. Las palabras, la vida de Osvaldo Valerín, de su propia voz. Lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Osvaldo Valerín estuvo en Lunes de Cinemateca. ¿Cómo un muchacho joven como Osvaldo Valerín se interesa por películas viejas? Fue desde siempre, sin lugar a dudas, me atrajeron las cosas viejas, por así decirlo, la historia, desde muy pequeño. Posiblemente yo era el único que hablaba con mi abuela. Mi abuela llegaba a la casa y después de que le sacaban los tosteles o los confites, ya nadie más quería hablar con ella. Se metía en una esquina de la cocina de mi casa y se sentaba ahí. Mis otros hermanos o los otros primos se iban. Yo sí me quedaba con ella. Me contaba historias que posiblemente no tienen tiempo para ella, yo no las podía ubicar. Pero entonces yo sí le daba, a su relato le daba imágenes. Yo sí podía de alguna manera imaginarme cómo era mi tía Blanca, que era tullida, y que de alguna manera era como alguien que curaba a las personas del pueblo donde ellos vivían. Yo sí podía irme atrás, sí podía ver eso. Sí podía ver a los campesinos haciendo fila con gallinas para que Blanca las curara, a mi tía. Viendo ella que yo me interesaba por esas cosas, me llevó a fotografías, ya me metió en el mundo y me di cuenta que lo que yo había pensado, que lo que yo me había imaginado no estaba tan fuera de la realidad. Con el tiempo, yo estudié sociología, con el tiempo me di cuenta de que las cosas que se pueden hacer con la imagen son muchas. Usted puede ayudar a la humanidad con las imágenes. Y una vez, en una exposición que se hizo de fotografías antiguas en Tienda La Gloria, yo no pude verlas. Esa es la anécdota que referimos al principio. Yo no pude verlas porque era tal la cantidad de gente que estaba en la ventana, en las vitrinas. Entonces, lo que ya había sido un proyecto, lo que alguna vez yo pensé que se pudiera llevar a cabo, comenzó a tomar vida. Digo yo, bueno, pero si al costarricense le gusta su historia, ¿por qué no se la presentamos? ¿De qué año estamos hablando, Osvaldo? Estamos hablando de 1987, por ahí. Antes de eso yo me dedicaba completamente a otra cosa. Yo quedé atrapado con las imágenes y quedé atrapado también con el proyecto. Sin lugar a dudas, cuando nosotros presentamos Costa Rica y su historia como guión en Canal 6, jamás, nunca en la vida pensamos que eso iba a tener éxito. La idea era presentarlo ahí unos meses y ya, ¿no? En fin. ¿Y con cuáles películas inicialmente? Bueno, básicamente porque yo coleccionaba fotografías antiguas. Nació como un proyecto, digamos, de foto fija. Así es, así es. Y luego también porque había nacido con la idea de que fuera un micro. La duración del micro eran 3 minutos, entonces nosotros considerábamos que lo que teníamos nos daba abasto para 6 meses, después de ahí no. No se sabía. No sabía lo que iba a pasar. Y así llegamos a Canal 6, duramos varios tiempos que no nos llamaron, no nos dijeron nada y pensamos que la cosa pues no iba más, que ahí se iba a terminar, pero no, era el inicio de verdad. De una larga trayectoria del 87 y actualmente están, digamos que agrupados en esto que se llama la Fundación Cívica Costa Rica y su historia.
es un gran instrumento. ¿Cómo fue el acceso ya a las películas, a las viejas películas, Osvaldo? Fue la gente, fue la credibilidad, sin lugar a dudas. La gente comenzó a ver que nosotros no acaparábamos nada, que nosotros devolvíamos lo que pedíamos y que de alguna manera lo estábamos presentando. También la gente se dio cuenta del respeto con que nosotros tratamos estos materiales. Los créditos, por supuesto, pero más que eso, la persona, la gente que se tiró a la calle a cubrir ciertos eventos, que aunque algunas veces sean familiares, en sí son grandes documentos históricos para este país. Ellos comenzaron a mandarnos, comenzaron a llamarnos. Ese nos dio el nombre de otro y de ahí nosotros comenzamos a hacer una cadena. Así encontramos tesoros históricos como los de don José Stauffer, que filmó a sus hijas, pero detrás de eso estaba el tranvía, la subió al tranvía, entonces con él por primera vez yo pude entrar al tranvía. El tranvía desaparece en 1950, 50 años duró el tranvía, todas las personas hablaban del tranvía, yo nunca me había podido montar en un tranvía. Bueno, nuestros abuelos se enamoraron en el tranvía. Conmigo muchos televidentes pudieron tener acceso al tranvía, porque don José Stauffer subió a su hija por una puerta y él se puso en la otra. Estaba haciendo ficción. Claro. Bueno, y nosotros nos tomamos de eso. Entonces, esa escena del tranvía nos da para muchas cosas, para hablar del tranvía, para hablar de temas políticos, para hablar de lo que queramos, pero es que realmente esas escenas son conmovedoras. Gracias por continuar con nosotros hoy en este recuento especial que está haciendo Lunes de Cinemateca del año 2012. Y es que bueno, ya vamos a mediados de año, en el mes de julio hubo un acontecimiento muy especial y fue un acontecimiento muy alegre, el estreno del documental Los Vargas Brothers de Juan Manuel Fernández, después de 4 años, creo, ¿verdad? Fue de producción que tuvo Juan Manuel. Ciertamente. Hay que recordar aquí al periodista Julio Acuña. Sí, así es. Fallecido por un hecho trágico en el 2008, ex compañero del Centro de Cine y muy interesado siempre en todas estas actividades. ¿Quién fue el que le dio a Juan Manuel Fernández el tip o le dijo, mira, tenés que ir a ver unos carajos rockeros viejos que tocan ahí en Alajuelita? Juan Manuel le hizo caso, fue con Julio Acuña a un salón en Alajuelita y vio y escuchó por primera vez a los Vargas Brothers, precisamente un grupo de rock criollo. Así es. Que desde los años 60 pero legendario, 70, así es. Legendario, ha dado que hablar y sigue por dicha vigente gracias en gran parte a los Vargas Brothers, el documental de Juan Manuel Fernández que se exhibió hace pocas semanas en las salas. Para el fin de año 2012. Para el fin del año 2012. Se exhibió en julio, el 13 de julio, que fue el día que se estrenó. Durante julio estuvo en varias presentaciones en el Teatro Variedades, con conciertos en vivo, teatro lleno. Fue todo un acontecimiento hasta la infausta noticia del 20 de julio cuando fallece Álvaro Vargas. Una semana después fallece Álvaro Vargas, a quien tuvimos. Así es, tuvimos la oportunidad una semana antes. En Lunes de Cinemateca fue un programa muy lindo, muy agradable. Don Álvaro reflexionó. Recuerdo, Rocío, que le preguntaste sobre el impacto que había tenido él como persona y el grupo de los Vargas Brothers a raíz del documental, y dijo cosas muy interesantes. También habló sobre el oído interno del músico. En fin, dio una linda lección musical y de vida y cosas del destino. Así es. Una semana después fallece don Álvaro en pleno estreno del documental. Bueno, entonces, recordémoslo en imágenes entonces. Recordemos a música. Don Álvaro Vargas y recordemos también este estreno realmente espectacular de los mejores acontecimientos audiovisuales, cinematográficos y musicales del 2012 en Costa Rica, los Vargas Brothers. Recordemos a don Álvaro Vargas. Yo cambiaba 2 colones en monedas que llamábamos peseta y nos sentábamos en la rocola y comenzábamos a escuchar, a los Beatles, porque en ese tiempo era buenísimo. La primera pieza que tocamos, estilo rock, tocábamos La Mosca de Chuck Shecker.
¿y qué? ¿Cómo estás de rete? Yo no me puedo dar rete. Nosotros estuvimos en Nicaragua. En el 69. En el 69. Bueno. Y ahí conocimos a Miller. Sí. Los hermanos Vargas para mí es lo mejor que he escuchado yo. Tenemos cartas, tenemos de todos los hermanos Vargas, nos encanta. Un día me fui y me interné así, mi gusto. Y cuando salí yo le pedí a Dios de dejar eso. No podíamos seguir en eso, que ya había perdido yo hogar, ya había perdido todo, habíamos vendido los instrumentos. Y en este aniversario les vamos a dar al público lo mejor, sea original, sea cover, pero sobrios, para que la gente, porque ellos merecen respeto. ¿Qué le puede quedar a un grupo musical como ellos por las edades? Yo no me imagino, Juan, de 70 años tocando una batería. Y resulta que nos mandan a nosotros una carta, una oportunidad para terminar con Carlos Santana. ¿Ustedes se creen perfectos? Usted es perfecto, él es perfecto. Oh my God. Gracias por continuar el lunes de Cinemateca hoy con los Vargas Brothers, este documental de Juan Manuel Fernández que está hoy aquí, bueno, y los hermanos Vargas también. Entonces le damos la bienvenida a don Álvaro, que se integra al set de lunes de Cinemateca. Muchas gracias por venir, don Álvaro. Bueno, para mí me siento muy contento de estar aquí, porque nosotros definitivamente estamos acostumbrados a esto, pero me he informado que este programa es bastante escuchado. Estoy muy satisfecho de estar acá. Para nosotros es un honor también que usted esté aquí porque estamos conociendo su historia y además estamos escuchándolo a usted que nos comente sobre su sentimiento de que Juan Manuel lo haya retratado en imágenes. Don Álvaro, ¿cuál ha sido el secreto de los hermanos Vargas para mantenerse vigentes durante tanto tiempo? Porque hay que reiterar esto no es un documental histórico, es un documental prolongado porque los Vargas tienen mucho tiempo de estar en el escenario. ¿Qué los ha hecho mantenerse con tanta... Es uno de los grupos de más permanencia en nuestra historia musical popular. Bueno, resulta que nosotros nacimos con eso. Digamos, nosotros de la edad de 7 años, yo a los 5 años ya tocaba guitarra. Después, a los 7 años nosotros salimos de la casa. Durábamos, decía, mamá, ¿dónde están mis chiquitos? ¿Qué sería? Y nosotros andábamos en Punta Arenas, Limón, bueno, en todo lado. Andábamos ahí tocando los buses y entonces, desde un principio, nos unimos de una manera que parecemos siameses, ¿no? Hay una cosa así, pero fíjate que una vez nos dijo la Sonora Santanera, perdón, la Sonora Matancera, la cubana. Matancera de Cuba. Sí, ellos nos dijeron, vea, el secreto para que ustedes nunca se desintegren, mire, es manténganse siempre unidos, siempre unidos en las buenas y en las malas, y ese es el secreto. El oído interno, yo nunca había escuchado a un músico hablar de que hay un oído interno, y sería muy interesante, don Álvaro, que usted nos amplíe esa explicación que nos estuvo dando en uno de los descansos del programa. Bueno, estábamos hablando de músicos que no son lectores y que son genios. Digamos, Paco de Lucía no es lector. ¿De veras? Y usted lo ve y es virtuoso en la guitarra. El mismo P.B. High. El oído interno digamos, yo llego a
a una reunión de músicos y oímos un jazz. Escuchamos un jazz y tal vez un guitarrista hace un do mayor, pero el oído interno le dice a uno, no es do mayor, es un do 9 aumentado o un do con décimas. Esas son palabras que solo el oído interno y la persona muy estudiada lo puede lograr. Yo toco jazz y no soy lector. Eso significa que yo tengo el oído interno desarrollado. Beethoven afinaba el piano con una cuchara. ¿Con una cuchara? Sí, metía entre los dientes, porque ya estaba sordo. Caramba. Es decir, el oído literal se le fue, pero tenía el oído interno desarrollado, entonces él afinaba el piano con... Interesante. Así es. Al cerrar el mes de julio, haciendo este recuento del año 2012, tenemos un acontecimiento, tal vez el acontecimiento que esperamos cada año más importante del cine costarricense, y es el Festival Internacional de Cine. En este año se llamó Costa Rica Festival Internacional de Cine, Paz con la Tierra. Ciertamente, la antigua y también legendaria muestra de cine y video costarricense se convirtió en el 2011 en un festival internacional que consolidó ya su cartel en el 2012 con el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Fue un acontecimiento realmente importante en el 2012, que se repetirá en este 2013 en que nos encontramos, con la participación de invitados internacionales muy destacados, vamos a ver algunos también, con la premiación de películas como El Regreso, como El Compromiso, Tres Marías, en fin, toda una gama audiovisual que los espectadores tuvieron la oportunidad de observar en distintas salas, con la particularidad en esta oportunidad de que se inauguró el festival el 28 de julio y se clausuró el 4 de agosto, nada más y nada menos que en el Teatro Nacional. Así es, el escenario diferente este año, que fue el Teatro Nacional, con la ceremonia de premiación, donde estuvimos allá en un programa especial, llevándoles los acontecimientos más importantes de esta ceremonia de premiación. Y recuerdo que, bueno, que al final decíamos, el gran ganador fue El Regreso de Hernán Jiménez. En esa oportunidad, claro, El Regreso, digamos que arrasó. Así es. Con la premiación del Festival Internacional, que tuvo en el Teatro Nacional, tanto en la ceremonia de inauguración como la de clausura, la conducción de los experimentados Leonardo Perucci y Madeleine Martínez. Recordemos un poquito el Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra. Bien, vamos ahora con el mejor actor, Hernán Jiménez, por El Regreso. Hernán Jiménez, quien escribió, dirigió y actuó como protagónico en El Regreso. Hernán Jiménez, a quien hemos visto iniciar y desarrollar su fructífera trayectoria. Hemos visto crecer a Hernán Jiménez precisamente en Imágenes en Lunes de Cinemateca. Muchas felicidades. Ok, bueno, muchas gracias, por supuesto que al jurado, de verdad, y quería, claro, agradecer a mis amigos que me ayudaron a hacer esta película, a las casi 2,000 personas y productores asociados que le hicieron posible, y nada más me parece importante de verdad reconocer la labor del Ministerio de Cultura, de Iván, Manuel y todos sus colaboradores, por la labor que han hecho con este festival y por, creo yo, regalarnos algo que nos acerca, aunque sea un poquito más al San José que soñamos. Gracias de verdad. Buenas noches. Y nos acerca un poquito más al cine que soñamos también. Así es. Me imagino que esa decisión tuvo que haber sido muy difícil, Roberto, porque en las 3 películas habían figuras masculinas muy fuertes. Seguimos ahora con el premio al mejor director, que es para Hernán Jiménez, El Regreso. Bueno, entonces Hernán gana mejor actor y mejor director. Hizo sus 2 papeles correctamente. Sin duda. Bueno, arrasa El Regreso en el plano nacional y la demora en el cine internacional.
Bueno, ya nos adelantó algo don Leonardo Pelucci. Corresponde a continuación mejor largometraje de ficción. El regreso. Bueno, ya se veía venir, precisamente. Mejor largometraje de ficción, El regreso de Hernán Jiménez. Hay que ir a traer el otro jaguar, claro. Lleno de jaguares se va esta noche Hernán Jiménez. Nada, creo que no tengo mucho más que agregar. Nada más, gracias de verdad a todos los que la hicieron posible, a todos los que han creído, no solo en El regreso y en A ojos cerrados, sino yo creo en todos los proyectos que han nacido acá, digamos, de la fe, que yo creo que es lo que verdaderamente mueve el cine centroamericano. Gracias de verdad, buenas noches. Desde Doble llave y cadena, el encarcelamiento de una ciudad, inicia Hernán Jiménez su exitosa trayectoria en el medio audiovisual costarricense. Continuamos con este recuento especial del año 2012 aquí el lunes de Cinemateca y precisamente hicimos un ejercicio, Roberto, en septiembre, 17 de septiembre del 2012, un ejercicio muy bonito, por lo menos para mí muy enriquecedor, que fue traer a esas personas que crearon el Centro de Cine, a la emblemática doña Quitico Moreno, que fue quien tuvo la iniciativa de venir al programa también, y quisiéramos un recuento de cómo fue que nació el Centro de Cine, de las voces de las personas que lucharon por tener el Centro de Cine. Así es, Rocío. Nuestros programas del lunes de Cinemateca siempre son muy bien recibidos por ustedes y lo que por supuesto agradecemos y esperamos continuar en este 2013 y los años que vienen. Así es. Pero ese especialmente tuvo una repercusión realmente notable. Fue muy lindo para el público escuchar de primera voz a sus protagonistas, a Quitico Moreno, la querida Quitico Moreno, fundadora del Departamento de Cine del Ministerio de Cultura, lo que es hoy el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, con sus compinches, por decirlo de alguna manera, Ingo Niehaus, Carlos Frer y Antonio Iglesias, quienes la acompañaron en la fundación del Departamento de Cine en 1973. Y pues realmente fue una ocasión muy agradable. Prácticamente Rocío, vos y yo pues estuvimos como de testigos presenciales con todos los espectadores del lunes de Cinemateca, porque ellos fueron de verdad los protagonistas. Fuimos testigos de un reencuentro maravilloso donde ellos recordaron anécdotas y además donde hablaron un poco de lo que significó el Centro de Cine en sus vidas, en su desarrollo profesional. Ciertamente. Recordemos entonces un poquito de esa linda entrevista, de ese lindo encuentro que sostuvieron Quitico Moreno, Carlos Frer, Ingo Niehaus y Antonio Iglesias, representando a los pioneros fundadores del Departamento de Cine. Yo tuve un acierto muy grande en escoger a los mejores. De todos los que entrevisté, escogí a los mejores y gracias a ellos se hizo el Departamento de Cine, que luego fue el Centro de Cine. Claro que entre el departamento y el centro solo hay una diferencia administrativa. Lo demás siguió igual. Las películas eran las mismas, la gente era la misma, pero tenía que cambiarse eso, porque no se podía con el sistema. Fue una evolución. No, pero con el sistema del proceso administrativo para comprar repuestos y películas. Era imposible, porque el cine es una industria y tiene que hacerse inmediatamente con todo, ¿verdad? No se puede detener, porque ya las personas que van a declarar, a ser entrevistadas están habladas, los lugares, ya las locaciones escogidas, todo hecho antes de empezar. Todo se hace primero en papel. Bueno, pero estaba con la casa. Con la casa, sí. Sí, y entonces, que consiguiera material. Bueno, me fui donde don Pepe Figueres y me dijo, no se preocupe, yo le mando a Gomeco. Gomeco era un señor, Gómez Castro. Gomeco consiguió el material, la madera, me pusieron puertas, ventanas, pisos,
Y yo le había dicho a Rodolfo, yo no quiero lujos, porque las películas no se hacen en la casa, se hacen afuera. Solo la edición se hacía adentro, pero lo demás se hace afuera. Pero una casa habitable, vivible, funcional. Claro. Y así fue, nada de lujos. Cuando estuvo lista, yo no quise ni cortinas, porque había unos árboles de mango lindísimos que metían las ramas y los frutos por las ventanas. Qué cosa más linda. Aquella amplitud, aquella luz, todo era tan bello. Uno estaba tan motivado para trabajar que yo me levantaba todas las mañanas feliz porque iba a esa casa tan linda. Bueno, llega el momento de escoger a las personas en las que Toño, ¿verdad?, fue el que me trajo toda la gente, porque él las conocía. Y yo escogí a los que consideré que eran mejores y no me equivoqué en eso, gracias a Dios. Entonces fueron Ingo y Toño los primeros reclutados. Después Carlos Frer, Víctor Ramírez, Jorge Vilaplana, Guillermo Munguía, Rafael Hain, Heiner y Olger, que eran los asistentes, choferes asistentes, pero cuyos apellidos no recuerdo. Heiner Parrales y Olger Mora. Y Olger Mora. Después estaban Carlos Sainz, por supuesto. Más tarde vino Víctor Ramírez, porque al principio me dijo que no, pero después ya accedió. Marcela Aguilar, digan ustedes los nombres. Abelardo Brenes, fueron de los primeros, ¿verdad? De los primeros, sí, sí, sí. Luego llegó Víctor Vega, luego Víctor Ramírez y Edgar Trigueros, ¿verdad? Sí, Edgar Trigueros. Fueron después, sí. Pero Edgar hizo películas maravillosas y desgraciadamente murió como mártir porque murió haciendo una película. Gracias por continuar en este recuento especial que estamos haciendo el lunes de Cinemateca sobre todo lo ocurrido en el 2012. Y es que, como decíamos al inicio, Roberto, hubo muy pocos estrenos este año cinematográficos de largometraje en las salas de cine, pero hubo uno muy particular y fue ya acercándonos al cierre de octubre cuando vinieron y nos presentaron la película hondureña, bueno, de producción hondureña, pero realmente centroamericana, El Exendra, de Juan Carlos Facondi. Efectivamente. Y tuvimos la oportunidad a su director, el joven director hondureño Juan Carlos Fanconi, vino con Rocío Carranza y con Fabián Sales, actores protagonistas de esta película. Interesante porque fue un estreno centroamericano, así fue como se planteó, se fue estrenando en cada país de Centroamérica, tenía talento de los países centroamericanos y fue una película que, si bien es cierto, no esperábamos porque no teníamos noticia de que venía, nos alegró muchísimo que hubiese un tipo de producción que tomara en cuenta no solo una historia local, porque está inspirada en la tradición maya del cierre de era al 2012, sino que además tenía talento costarricense por estos sectores y talento hondureño, guatemalteco y demás. Efectivamente, y pues podemos recordar, y hacemos bien, claro, en sumar el Exendra a los estrenos cinematográficos del 2012. Fue muy importante el estreno de esta película, que estrenó hace pocas semanas en Nicaragua también. Entonces, vamos a recordar en lunes de Cinemateca lo relacionado con el estreno del Exendra. Pareció broma cuando escuchaste la voz de Oxalc. Esto es lo que uno ve después de morir. 4 científicos viven una experiencia en Centroamérica que cambiará a toda la humanidad. ¿Dónde es Morlen? Allí habitan los seres de la Gran Hermandad Blanca. Del director Juan Carlos Fanconi, una historia inspirada en mensajes reales de contacto extraterrestre. El Exendra. Continuamos el lunes de Cinemateca. Acaba de ver un avance del Exendra para que vaya al cine, se motive y vaya a las salas de cine para que lo vea
una película, producción centroamericana, los paisajes de Honduras, el talento de todos los países de Centroamérica prácticamente aquí. Juan Carlos, contanos un poquito del proyecto. Tengo entendido que es tu segundo largometraje, pero nos dice Rocío que en el 2004 hizo un casting, o sea que esto es un proyecto larguísimo, de muchos años, de mucho esfuerzo. Contanos más o menos cómo se desarrolló el proyecto. Sí, mira, la idea viene desde hace mucho tiempo, la verdad. Iniciamos la idea de este proyecto en el 2003. 2004 se fue planeando los castings, como dijo Rocío, estuvimos aquí en el 2004, incluso estuvo en el casting también Fabián Sales. Luego 2005, 2006, yo estaba dedicado en Honduras a la producción de televisión, programas de televisión y realities. Y creo que esto es parte era parte de un ingreso económico en ese momento, entonces uno toma de repente ciertas responsabilidades para seguir estos programas. Pero finalmente ya llegaba, por decirlo así, llegaba la fecha, que era, el tema era 2012. Claro. Y sí, tenían, digamos, como un corte necesario, sí, tenía que ser antes del final de 2012. Claro, porque hay que recordar o contar que es tema fundamental, ¿verdad? Claro. En este caso, el tema 2012. Claro. El tema fundamental, uno de los temas es el 21 de diciembre de 2012 y el cambio de era. Sí. Entonces, como había dicho ya hace un rato, en el 2011 se retomó el plan para realizar esta producción y es ahí pues donde volví a contactar a los actores, como decía Rocío, estuvo esperando, pero al final... pero la producción tuvo un año prácticamente, unos cuantos meses entonces. Ya muchos años, bastantes años de planeación, pero un año ya de producción. Sí, una vez que entramos a la producción, sí, ahí es obvio por el presupuesto, pues ya comenzamos a gastar presupuesto y ahora pues tenemos que hacerlo lo más rápido posible. La verdad, nos llevó desde octubre 2011, planeando la preproducción, enero, febrero 2012 en la filmación. Pareció broma cuando escuchaste la voz de Oxalc. Esto es lo que uno ve después de morir. 4 científicos viven una experiencia en Centroamérica que cambiará a toda la humanidad. ¿Dónde es Morlen? Allí habitan los seres de la Gran Hermandad Blanca. Del director Juan Carlos Fanconi, una historia inspirada en mensajes reales de contacto extraterrestre. El Sendra. Véala a partir del próximo 26 de octubre solo en cines. ¿Por qué Sendra? El Sendra, bueno, como habíamos dicho, viene de teorías que platicando con Sixto Paz Wells y Ricardo González, que son 2 contactados peruanos, hablando con ellos, pues hablamos del tema y esto, entonces íbamos a tratar un tema, yo les decía a ellos, vamos a tratar un tema sobre una conexión o una comunicación con seres extraterrestres. La mejor forma de hacerlo fue por medio de una experiencia Sendra. Y la experiencia Sendra es una puerta dimensional con la cual, que es abierta con tecnología de seres extraterrestres, que a diferencia de los hoyos negros del espacio son naturales. Estas son puertas abiertas con tecnología extraterrestre para que los extraterrestres puedan comunicarse con el humano. En base al Sendra, o sea, obviamente la película se llama El Sendra, esta es la base de toda la película, es una experiencia Sendra, que no solamente, en la película van a ver, no solamente no es como que de repente se abre una puerta, la vemos, pasamos, como hemos visto normalmente en las películas de Hollywood, sino que es una experiencia diferente y la película lo muestra, de principio a fin. Van a entender que es una experiencia Sendra. No lo puedo contar mucho así, pero esta es la idea. Gracias por estar en Lunes de Cinemateca y continuar con nosotros en este recuento que estamos haciendo del año 2012. Y es que, como decíamos al inicio, Lunes de Cinemateca ha dejado de ser un programa solo local, regional, sino que podríamos decir que por unas muy buenas oportunidades que tuvimos durante el año, tuvimos invitados internacionales también, Roberto. Y hay que recordar su visita y lo enriquecedor de cada una de esas entrevistas. Así es. El Festival Internacional Paz con la Tierra nos dio la oportunidad de contar con la presencia de Fernando Trueba, ese galardonado y experimentado director español. Tuvimos a don Fernando Trueba. Tiempo después tuvimos a don Enrique Fuster, un crítico de cine, un conocedor, un estudioso de la cinematografía, quien realmente nos dio fue como una lección de cine. Fue una lección realmente muy buena. Ese programa. Y culminamos el 2012, el año pasado, precisamente con Teresa Darby, que también fue como
qué sé yo, como un paso de aire fresco. Así es. Su vivencia, Teresa Darby, una costarricense quien en 1991 partió paradójicamente con las carabelas, porque a raíz de la filmación de la película de Cristóbal Colón, 1492, La Conquista del Paraíso, que se filmó en 1991, la mitad en España, la mitad en nuestro país, pues Teresa Hidalgo en aquella ocasión pidió oportunidad y Ridley Scott le dio esa oportunidad y hoy es una location manager realmente profesional. Muy exitosa, así es. En Inglaterra. Sí, bueno, en el caso de don Fernando Trueba nos dio la oportunidad de pasar imágenes de la película Chico y Rita, una belleza de animación que trajo y que compartió con el público costarricense en el marco del Festival Internacional de Cine. Después don Enrique Fuster, un especialista en crítica de cine y comunicación audiovisual de la Universidad de la Santa Cruz de Italia, un español radicado en Italia. Y bueno, Teresa Darby, una costarricense exitosa en la industria de cine inglesa, que nos contó sobre la ardua labor de ser location manager y todo lo que esto significa. ¿Qué te parece, Rocío, entonces, si compartimos con los televidentes del Lunes de Cinemateca en este recuento del año 2012 la visita de estos tres ilustres cineastas o personajes de cine, Fernando Trueba, don Enrique Fuster y Teresa Darby? ¿Qué le ha parecido estos días nuestro pequeño medio? Si bien es cierto, se viene desarrollando, pero tenemos un ímpetu muy grande por aprender y usted ha tenido la oportunidad de compartir con nosotros. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Cuéntenos. Pues sí, lo que he notado es una efervescencia, ¿no? de gente que estudia cine, de gente que está empezando con los cortos, de películas que se están rodando independientes, documentales, de ficción. Creo que hay todo un movimiento, ¿no? Un despertar, ¿no? Aquí del cine en Costa Rica que me parece muy interesante, ¿no? El propio hecho del festival y, no sé, espero que va a seguir adelante, que haya un apoyo bueno al cine, porque yo creo que el cine es una parte importantísima e imprescindible de la cultura de un país. Entonces, un país que no tiene una cinematografía, luego no tiene un registro de la realidad, porque hasta las películas malas dan una cantidad de información de lo que es la vida, que se acaban convirtiendo con el tiempo siempre en buenas entre comillas, porque aunque no sean buenas desde el punto de vista cinematográfico, están llenas de información sobre cómo era la vida de la gente, las relaciones de las personas unas con otras, cómo se viste, cómo se vive. Y eso, los políticos se tienen que dar cuenta que es importantísimo tener un cine propio. La mejor forma de empezar es decir lo que es una película. Ajá. Y así es como he empezado yo el curso que estoy dando ahora en la UCR, en la Universidad de Costa Rica. La mejor definición que yo he encontrado en estos años de lo que es una película es que una película es algo que se escribe en 2 años, se rueda en 2 meses, se ve en 2 horas y se olvida en 2 minutos. Interesante. Es interesante, un poco cruel también. Es un poco cruel y no necesariamente es así, ¿no? O sea, así porque sabemos que tenemos todos experiencia, que de películas que nos acompañan las llevamos dentro toda la vida. Que las podemos ver muchas veces efectivamente, más. ¿no? Que nos cambian la vida incluso. Efectivamente. Pero me parece que el dicho ayuda a darse cuenta de todo el trabajo que hay detrás de una película y de lo difícil que es apreciarlo. Porque muchas veces una película no son solo 2 años de escritura de un guión, sino que son todos los años que hay antes de gestación de ese guión. Y del profesional que está escribiendo ese guión. Del profesional, sí, exacto. O sea, son, por ejemplo, ahora que veo que estamos aquí en el estudio, tenemos algunas imágenes de The Tree of Life, ¿no? Sí. Las primeras, o sea, en la película de Teresa Malik, que por cierto he visto que esta semana se puede ver en los cines así aquí es, precisamente en Costa Rica. Está ahora en cartelera, así es. Y que es una gran película y que animo mucho a los telespectadores a ir a verla. Vamos a darle herramientas para que la vayan a apreciar realmente, claro. Entonces, esta película, Teresa Malik empezó a pensarla antes del 2000,
O sea, es una gestación muy larga hasta que por fin pudo reunir digamos, implicar a la gente para andar adelante con el proyecto y escribir el guión, etcétera, ¿no? O sea, a veces lo que quiero decir es que nada de lo que hay en una película, lo que vemos en una película es banal, o nada está ahí por casualidad, sino que hay un gran esfuerzo. Claro. Cualquier cosa en una película cuesta mucho dinero. Yo quisiera empezar el programa, Teresa, que usted nos explique a nosotros y a los televidentes de Lunes de Cinemateca qué es un location manager. Okay. Aquí hicieron una película que exacto. se llama, ¿verdad? Luis Carlos Vázquez, así es. ¿En qué consiste ese trabajo? Nosotros somos producción, más que todo, ¿verdad? Y acabamos siendo location manager porque son tan sofisticadas las producciones que hay un sinnúmero de departamentos, ¿verdad? Antes era todo efectos especiales, ahora hay efectos visuales, efectos especiales, prosthetics, para darle un ejemplo de lo que antes era un departamento. Nosotros en realidad somos producción, pero buscamos, administramos y cuidamos lo que son las locaciones. Cuando se va haciendo una producción más pequeña, pues un poquito lo que puede ser el production manager hace lo que es locations, ¿verdad? Pero claro, es tan sofisticado y se vuelve tan grande. A veces somos 32 personas en mi departamento. Dependiendo de todo lo que tiene que ver con las locaciones. Claro. Y como expliqué antes, ¿verdad? Una locación puede ser un bosque, puede ser este set, si fuera privado y no fuera mi programa el que vengo a filmar, puede ser la calle o puede ser la playa, ¿verdad? Es cualquier lugar que requiera un contrato para que sea administrado. ¿En su estado natural o con...? Correctamente, igual podemos venir y aprovechar ese espacio y cambiarlo todo y dejarlo igual o mejor que como estaba antes de que llegamos nosotros. Esa es una premisa, ¿verdad? Dejarlo igual o mejor. Para cuando uno vuelva a tocar la puerta, le vuelvan a abrir la puerta. O para que no haya un impacto ecológico, ¿verdad? Porque la huella de un equipo de cine o de TV puede tener impactos nefastos si uno no se cuida. Es por eso, todo es para cuidar el lugar, que se quede igual que como estaba uno antes. Gracias por continuar el Lunes de Cinemateca en este recuento especial que hicimos del año 2012. Y es que, Roberto, durante el 2012 tuvimos estrenos, tuvimos visitas muy interesantes y bueno, ya al cierre de año, ya entre noviembre y diciembre, gratas noticias de los largometrajes costarricenses, por ejemplo, el paso de la película Tres Marías por Europa, una gira realmente notable de Paco González, que se metió la idea de que él iba a llevar la película al mundo y efectivamente tuvo un excelente paso por festivales tan importantes como Trieste, en Italia, como Flandes, como los Goya, por ejemplo. España. Efectivamente, eso fue realmente, en ese sentido se convierte Paco González un poquito en pionero, ¿verdad? Así porque aunque hay películas costarricenses como El Camino y como otras Caribe también, como Caribe y Agua Fría de Mar, que han recibido premios internacionales, por lo tanto han participado en esos festivales, pero esta vez en muy corto tiempo Tres Marías hizo esa gira internacional, sí, por Europa. Ciertamente es de lo más destacado, junto con el regreso. Así es. Que regresó a ganar premios. Así es, y es que el regreso tuvo una participación notable en el Festival Ícaro 2012, donde también arrasó, le fue muy bien, igual que el Festival Internacional de Cine aquí en Costa Rica, fue a representarnos a Guatemala y fue una gran noticia, como ganó los premios más importantes de las categorías de largometraje. Bueno, para finalizar este recuento, habría que decir nada más agradecer a las personas que hacen posible que el Lunes de Cinemateca llegue cada semana a sus hogares, a Canal 13, que también es una de las, tiene un aporte significativo en cuanto a que repite este programa los lunes a las 11 de la noche, y a las televisoras regionales que también en su programación tienen al Lunes de Cinemateca como parte de la parrilla de programación, por supuesto a ustedes que nos honran ya por 10 años, siguiendo día a día, bueno, semana a semana, los capítulos de Lunes de Cinemateca. Muy bien, esperando que nos acompañen este 2013 en nuestro programa Lunes de Cinemateca. Muchísimas gracias y no se pierdan nuestro espacio la próxima semana.